Mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y el Salvador Jesús hará vencer por su poder con la obra de la cruz. Amén. Bien, continuamos alabando el nombre del Señor, buscando en nuestros signarios el himno número 6.4, himno 64. Yo canto el gran poder de Dios. Vamos a cantarlo, vamos a expresarlo de esta manera, cantando con toda nuestra energía y nuestra voz. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol. En la pradera el clavel, en playa el caracol. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. El mar mantiene en su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor la observo por doquier. Ya mira el cielo en su esplendor, oh al oscurecer. Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve. La flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas. Y si al confín del mundo voy, Dios allí está. Qué bonito es saber que Dios está con nosotros en todo, hasta en las cosas más minuciosas. A veces damos gracias porque Dios nos concedió el trabajo que queríamos, nos concedió la casa que queríamos, pero le damos gracias por la vida, por la salud, por el movimiento de nuestras manos, que es también un don y un regalo de Dios. Amén. Entonces ahí vemos que hasta en la risa del bebé, Dios está ahí. Amén. Bien, qué rico es tener un Dios tan grande como Él. Así que grande es Jehová, número 75. Jehová poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú, grande eres tú. Amén. Amén. Así que grande es Él, ahora que sea exaltado su santo nombre. Himno 77.
exaltado el Señor, exaltado en cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado y Su yo nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre Él reinará. Su creación se se alegra alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Sea exaltado por siempre, exaltado en cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado y yo le alabaré. Dios sin igual, para siempre Él reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Amén. Amén. Sea exaltado nuestro Dios entonces con nuestras vidas. ¿Y cuál es el sello de Dios? ¿Cuál es la señal? El sábado. Entonces vamos a cantar y nos vamos a poner de pie con el himno número 547 de nuestros himnarios. Sábado es día del Señor, lo hizo Dios por mí. Me alegraré en su gran amor, en su gran amor. Sábado es día del Señor, me alegraré en su gran amor. Sábado es día del Señor. Sábado es día del Señor, lo hizo Dios por mí. Me alegraré en su gran amor, en su gran amor. Sábado es día del Señor, me alegraré en su gran amor. Sábado es día del Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse. Gracias por vernos acompañado en el servicio de canto. No sé si ya están listos los hermanos de escuela sabática. Bueno, si no están listos, pues vamos a seguir alabando el nombre de nuestro buen Dios. A ver, un canto favorito de uno de nuestros hermanos por haber llegado temprano. Muy bien, vamos a cantar el 165. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora del día anhelado, se ve la aurora. Oh siervos de Dios, anuncia sin demora que muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas,
anuncia el portento de Cristo en su glorioso advenimiento. Oh pueblo de Dios, es solemne el momento, pues muy pronto vendrá. Él vendrá, esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con su huestes gloriosas, y muy pronto vendrá. Amén. Amén. Estamos felices de que ustedes hayan tomado la decisión de estar en esta programación en esta mañana. Como hemos venido hablando y hemos estudiado en esta semana, que habla de la familia. Y en esta mañana, el título del tema, ¿quién lo sabe? ¿Tienen el boletín o no? Interconectados. Hoy vamos a aprender, cada uno de ustedes en esta mañana debió haber recibido una hojita de estas. Mientras desarrollamos el programa, quiero de que ustedes escriban allí de qué forma podemos lograr la unidad familiar en nuestros hogares, pero no solamente en nuestros hogares, sino que también aquí en nuestra iglesia. Porque acordémonos, hermanos, habemos muchas familias de diferentes naciones, pero aquí en Cristo somos una sola familia y debemos aprender cómo podemos lograr esa unidad familiar aquí en la iglesia. Esperamos que este programa sea de beneficio para cada uno de ustedes, como también lo será para mí. Que Dios les bendiga. Feliz sábado, hermanos. Vamos a cantar el himno 591. Basta de pie. Todo es bello en el hogar cuando hay amor. Nada allí podrá dañar cuando hay amor. Paz y gozo se hallarán, fuerzas se restaurarán. El Señor será el guardián cuando hay amor, con amor, con amor, todo es bello en derredor cuando hay amor. Cuando hay amor, odio y mal no puede haber. Cuando hay amor, cada rosa en el jardín, los claveles y el jazmín, a mis males ponen fin. Cuando hay amor, con amor, con amor, todo es bello en derredor cuando hay amor. Tiene en labios su canción
cuando hay amor. El riacho al murmurar y las aves al cantar nos inspiran sin cesar cuando hay amor. Con amor, con amor, todo es bello en derredor cuando hay amor. Amén. Feliz sábado, hermanos. Abren sus Biblias a Colosenses 3:14. Y dice, sobre todos vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Los invito a que nos postremos de rodillas. Bendito Padre que mora en la altura de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, estamos aquí, un grupo de tus hijos, temprano en tu casa de adoración, agradeciéndote por la oportunidad que nos das de un día más en esta vida. Gracias también por estar aquí en tu santo templo. Queremos también pedirte que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, y queremos también poner nuestras peticiones en tus manos. Queremos invitarte de que te hagas presente con tu Santo Espíritu y que nos ayudes a entender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros, Señor. También queremos ponerte las personas que vienen en camino, que pueden llegar con bien y que así se puedan regocijar, así como lo estamos haciendo nosotros también, Padre. Y aquellas otras personas, Señor, que no van a poder venir, queremos pedirte que las bendigas a donde quiera que estén y que le pongas el deseo de poder estar aquí en tu casa de oración también, Señor. Señor, traemos problemas también, traemos dificultades y una vez más queremos ponerlas en tus manos y que nos ayudes, Señor, a que podamos depender cada día más de ti y que principalmente como familia que somos, Señor, de que nos des la sabiduría y el entendimiento para poder conseguir esa unidad, Padre. Sabemos de que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y principalmente, Señor, ataca a las familias, que ahí es el meollo de todas las cosas, Señor, de que si no hay familia unida, también tu iglesia no hay unidad y hay problemas. Y por eso una vez más queremos pedirte, Señor, que a nosotros como padres, Señor, como tú en tu palabra has dicho que el hombre es la cabeza del hogar, queremos pedirte que nos dejes esa sabiduría para poder, así como también en tu palabra nos dice que podamos amar a nuestras esposas. Y así poder estar unidos, Señor, con ese amor, no el amor egoísta que tenemos nosotros, sino ese amor negado que tú tienes para cada uno de nosotros, y así podamos cumplir tu palabra, Señor. Gracias una vez más. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Me ha tocado a mí esta mañana a hablar acerca del misionero. Nuestra iglesia se diferencia de todas las iglesias por ese concepto de que nosotros hacemos la diferencia porque tenemos tres cosas especiales, que es la confianza de los santos, el temor a Jehová a través del cumplimiento de los mandamientos y la fe de Jesús. Yo considero que todo adventista es un misionero. Ya depende de cada uno que quiera realizar esta misión. No necesitamos más cosas que bautizarnos, acercarnos al Señor, entregarnos al Señor para hacer la obra. Nosotros tenemos
que continuar la obra del Señor. Y nosotros en nuestra iglesia adventista creo que lo hacemos. Digo que creo que lo hacemos porque, fíjense, son las 9:30 de la mañana y en nuestra iglesia nuestros amigos adventistas, nuestros hermanos adventistas se olvidaron de esta hora. Yo creo que hay que hacer un llamado de atención al respecto, ¿no? Porque el día sábado es el día de adoración. Es el día que el Señor santificó y es el día de reposo. Se llama reposo porque pues, es el día de descanso para dedicarle al Señor. Pero ¿qué estamos haciendo? Nos estamos olvidando. El misionero es cualquier persona que lleva la palabra. Donde vayamos tenemos que ir con la palabra. Y si no queremos hablar, si vemos un folleto tan pequeño que a las personas le dices, ¿te gustaría leer algo diferente a lo que lees? Hay un librito que dice una carta de amor de Jesús. Ese es un instrumento tan bonito y tan importante que uno llega tan fácilmente a las personas. Yo siempre ando con ese librito sencillo. ¿Por qué? Porque yo veo la necesidad de acercarse al Señor de todo el mundo, de todas las personas. ¿Y por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué no decirles, toma este librito, una carta de amor? ¿Cuánto tiempo? El Día de las Madres pasó el domingo pasado. Y yo salí el domingo y el lunes les decía, ¿y qué te regaló el Día de las Madres? ¿Qué te regalaron? No, nada, que pasé con mis hijos. Aquí tienes una carta de amor. El Día de la Madre. Todos los días son días de las madres. Hay un día decretado en Estados Unidos, el Día de la Madre. Bonito. Que ese día se honre. Pero los esposos, los hijos, se olvidan de su madre, lo cual no puede seguir. Pues hermanos, mi mensaje es que convirtámonos en misioneros, que es tan fácil. Que Dios nos bendiga. Amén. Hermanos, como ven en esta mañana, para dirigir el programa, yo integré a cada miembro de mi familia. Y en esta mañana mis hijos van a cantar, van a tener una especial. Pónganle atención a la letra. Jesús es mi capitán. Recordémonos de que Jesús es nuestro capitán y Él es nuestro guía. Y Él es el principal, el que debemos de tener en el centro de nuestro hogar, para que nuestra familia esté bien unida. Y lo mismo tenemos que hacer aquí en la iglesia. Para Fernando y Esther es el tiempo. Andaba yo en un barco, sin hueco al llegar. De repente vi una tempestad.
barco de cual establo es este mundo de dolor, y muchos son los que están sin rumbo y dirección. Marchemos pues con Jesús, Él es nuestro Salvador. Murió por ti, murió por mí, y lo sé, que muy pronto veré. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar. Y vamos a hablar de varias cosas. Lo que causa la división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo. Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. Esto lo encontramos en El Hogar Cristiano, capítulo 27, página 158. Todo lo que se requiere debajo del sol tiene su tiempo. Eso incluye la familia. Ese tiempo precioso es el cual podemos ser nosotros mismos, realizar tareas cotidianas de forma divertida, pasar tiempo de forma conjunta o simplemente dejar detalles especiales para aquellos que están ausentes. El trasfondo de esto es pensar en cuán prioritaria es la unión familiar y estar conscientes de que hay otras cosas que pueden competir en este sagrado lazo. Hay varias cosas que a veces nos permiten tener desunidad en nuestras familias y también en la iglesia. Si alguien está en el sonido, que me pueda poner el PowerPoint, por favor. Vamos a hablar del primero. Ante todo, mis hermanos, los que acaban de llegar, sean muy bienvenidos a la casa del Señor. En esta mañana vamos a hablar del compromiso, del egoísmo, de la humildad, del orgullo, del amor, el rencor y el agradecimiento. Primero vamos a hablar del compromiso. ¿Cuántos de los que estamos aquí creen que hacer un compromiso en la familia de mantenernos unidos y cómo es posible lograr esa unidad? ¿Creen ustedes de que se puede lograr si hacemos un compromiso? Next. Si cada uno de los miembros dice, estoy hablando como que si yo fuera el compromiso, si cada uno de los miembros me usa y me da lugar prioritario, yo existo para garantizar que cada uno de los miembros tome una actitud de respeto y consideración hacia los demás miembros de la familia. Por ejemplo, los esposos, cuando hay un matrimonio que recién casaditos, el pastor nos hace las preguntas y hacemos el compromiso que de amarnos, respetarnos y querernos siempre, ¿verdad?
Lo mismo pasa con los padres. Los padres nos comprometemos a cuidar, a amar y a respetar a nuestros hijos, los tíos, los primos, en fin, les puedo decir muchas cosas que podemos hacer con el compromiso, ¿verdad? Pero en fin, cuando el compromiso está en la familia, las cosas marchan bien, porque todos nos comprometemos, porque todos hacemos ese compromiso. Mientras hay compromiso, todo va bien. Pero ahora les voy a hablar del egoísmo. En este punto dice el egoísmo. Ese discurso de compromiso es tan vacío. Quiero decirles que en este mundo tan rápido y competitivo, no podemos detener nuestro avance en la vida, a pararnos a pensar en otros. Cada quien es responsable de pensar en sí mismo. ¿Por qué me tengo que detener a ponerme a pensar en mi esposo, en mis hijos? Si yo tengo que continuar con mi vida, el mundo continúa, muchas veces usamos esa expresión, la vida continúa y yo tengo que seguir. Lo que pasó, pues que pasó y ya, pues, ¿y yo por qué me voy a tener a verte a ti si yo tengo que seguir? Cuando hablamos egoístamente, que es el egoísmo que habla de nosotros. Y cuando el egoísmo está en el hogar o está aquí en la iglesia, ¿qué es lo que decimos? Es mejor seguir en la vida y llegar lejos que estar pensando y dedicar tiempo a otros. Pero ahora le alcanza la humildad. Entonces la humildad dice, oye compañero, ese compañero egoísmo, no dejo de pensar, dice, en lo infeliz que resulta estar solo. Porque el egoísta piensa en sí mismo, en el yo, en lo que yo deseo, en lo que yo quiero. ¿Por qué, dice la humildad? Las personas tenemos que estar centradas solamente en nosotros mismos. Lo peor de todo es que uno de los mayores rasgos del pecado que existe en el hombre es el egoísmo. Y es uno de los grandes destructores de las familias. ¿Cómo puede alguien cumplir sus sueños si al final no tiene a nadie alrededor para compartir lo que ha logrado? Entonces, nosotros debemos de pensar, dice la humildad, que tenemos a un Dios que nos da la paz. ¿Y cómo podemos pensar que no podemos agradecerle a Dios por todo lo que Él nos da? Entonces dice, pensemos y no nos privemos de recibir el amor que Dios nos da en cada uno de nuestros hogares. Pero ahí al paso le sale el orgullo. Y dice el orgullo, me sorprende, mi compañero, la humildad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Me llamó bastante la atención esa imagen. Porque fíjense de que allá en mi pueblo tenía un perrito bien chiquitita, la perrita, y se llamaba mi muñeca. Muñeca salía corriendo para dentro de la casa cuando ella miraba a los perros bien grandes. Ella le tenía miedo a los perros grandes. Pero un día se sintió ella, como decimos, la reina de la selva, porque su dueña estaba ahí. Vinieron los perros grandes y ella empezó a ladrar y empezó a ladrar y ella no se escondió. Dijo, aquí no me corro porque mi dueño está aquí y me va a cuidar. Y a veces, a muchos de nosotros, eso es lo que nos sucede, ¿ok? Con el orgullo. Yo tengo orgullo, yo me siento superior a cada uno de ustedes. Yo me siento más que ustedes. La humildad es un concepto, dice, que ya no está en uso. ¿Ustedes creen que en este tiempo ser humilde tenga alguna ventaja? ¿Creen ustedes? Hermanos, ¿tiene alguna ventaja ser humilde en estos días?
cuando somos orgullosos tenemos un escudo protector. ¿Por qué será? Ese escudo protector dice que tenemos es contra el dolor, contra el sufrimiento. Y cuando somos humildes, pensamos en los demás. Y cuando somos orgullosos, ¿qué decimos? Yo no necesito a ese, yo no quiero que me ayude. A veces estamos levantando algo pesado y viene alguien y dice, ¿te ayudo? No, y aunque estemos con el dolor de espalda ahí que nos estamos quebrando, pero no, yo puedo solo, quítate de aquí, no puedo. Pero en nuestros hogares no debería de ser así, y en nuestra iglesia tampoco. Porque para Jesús somos uno, no somos varios. Y sigue diciendo el orgullo, no necesitamos que nos perdonen. A veces también el orgullo nos gana tanto que si alguien nos ofende, no estamos dispuestos a poner la otra mejilla. Es todo lo contrario, es devolverle la bofetada que nos dio. Y el orgullo nos dice, conmigo en la familia, cada uno tendrá su propio lugar. ¿Será lo correcto? ¿Verdad que no? En la familia todos somos uno. ¿De cuántos hemos hablado ya? ¿Cuál fue el primero? ¿El segundo? ¿Tercero? ¿Y el cuarto? Muy bien. Ahora vamos a hablar del amor. Dice ahí, un modelo de amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero para las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y las ciencias acabarán. Primera de Corintios 13, 4 al 8. El amor le sale al paso al orgullo y le dice, yo soy el amor y soy el vínculo perfecto para la unidad familiar. Creo que es posible que en medio de este mundo que nos hace vivir a toda prisa, podamos aportar tiempo de calidad para las personas que Dios ha asignado a nuestro círculo familiar. De hecho, cuando invitamos a los hogares, yo llevo el perdón, la consideración, el respeto, la bondad y la aceptación. Quiere decir que cuando yo estoy en el hogar, la unión es un hecho. Si todos nosotros permitiéramos que el amor existiera en nosotros, no habría esa desunidad. Y todos estuviéramos unidos, buscaríamos el tiempo necesario para dedicar en nuestros hogares y también para estar aquí en la iglesia. Es muy bonito, mis hermanos. Por ejemplo, yo les digo a mis hijos que yo amo a mis hijos. Y dice, ¿qué es amar? Dice que yo no quiero que nada malo a ti te pase. Yo preferiría como mamá que cuando ustedes están enfermos, la enfermedad la tuviera yo. Y acordémonos, hermanos, que Jesús llevó cada uno de nuestros pecados a esa cruz del Calvario, por ese gran amor infinito que Él tuvo por cada uno de nosotros. Y que un día Él va a regresar por nosotros. No permitamos, hermanos, que el egoísmo, que el orgullo entre en nuestros hogares y que esté aquí en nuestra iglesia también. Pero hay un punto que me falta que decir, es el rencor. Nosotros, como humanos y por el pecado, cargamos con cada una de estas cosas que estamos hablando. Pero el rencor dice lo siguiente, que al escuchar al amor hablar así tan bonito, se ríe. Le da lástima
Porque dice que el rencor, y créanme que sí es verdad, porque yo lo he vivido. El que es rencoroso es bien enojado, ¿ok? Por naturaleza. Cuando yo leía, dije yo, pues sí, es verdad. La naturaleza de nosotros, la humanidad de nosotros, cuando somos rencorosos, somos bien enojados. Somos esas personas que si nos hacen algo, nos las guardamos aquí, nos queda adentro. Si alguien me dijo algo, les voy a contar. Gracias a Dios, lo he superado bastante bien. Pero cuando estaba más pequeña, cuando me hacía alguien daño o me decía alguna palabra y me lastimaba, créanme que no se me olvidaba. No se me olvidaba, y entonces cuando venían y me hablaban, sí, se te olvidó lo que me hiciste, ¿te acuerdas? Yo no olvido. Yo puedo perdonar, pero nunca olvido. Yo escuchaba a mi abuela siempre decir su famoso dicho: te perdono, pero nunca olvido. ¿Qué hacemos nosotros hoy en día? Como cristianos, tenemos que decirle eso: te perdono, pero nunca olvido. ¿Va que no? Día a día, gracias a Dios, fui aprendiendo. Porque saben que mi enojo, mi molestia, mi rencor, no me duraba un día, no me duraba una semana, me duraba meses. Pero le doy gracias a Dios. Ahora me dicen lo que me dicen y yo sigo adelante. Y le doy gracias a Dios. Y saben la bendición que Dios me ha dado, que cada vez que doblo mi rodilla, oro por la persona que me lastimó. Que antes yo no lo podía hacer. Yo decía, ¿por qué voy a orar por ella si me lastimó? Eso somos muchos de nosotros, hermanos. Pero Dios nos ama y nos perdona. Pero otra cosa que tenemos que hacer es ser agradecidos. Si todos de nosotros tuviéramos cada uno de estos elementos, los buenos, no los malos, que viene siendo el compromiso, la humildad, el amor y el agradecimiento, tuviéramos familias unidas, no familias desunidas. Y si todos esos elementos los tuviéramos aquí en la iglesia, créanme que fuéramos una iglesia completamente unida, en un solo sentir, para todos juntos trabajar con el propósito que tenemos, que es la segunda venida de Cristo. En esta mañana, yo quiero instar a cada uno de ustedes a que meditemos, a que seamos agradecidos, que dejemos a un lado el egoísmo, que dejemos a un lado el orgullo, que dejemos a un lado el rencor. Porque si cada uno de nosotros todavía guardamos eso en nuestro corazón, en vano estamos haciendo todo lo que hacemos aquí. Y permitamos, hermanos, y hagamos nosotros, cada uno de ustedes, el compromiso, ser humildes, el amor y el agradecimiento. En esta mañana yo les di a cada uno de ustedes, no sé si las hermanas les dieron la hojita, cómo lograr la unidad familiar. Escriban, hermanos, escriban allí, y cuando termine la lección voy a pasar nuevamente y les voy a preguntar qué escribieron. Yo sé que hay muchas cosas y formas como nosotros podemos lograr la unidad familiar en nuestros hogares, porque si comenzamos en nuestra casa, que es donde comienza todo, créanme que todo lo vamos a traer aquí a la iglesia y entonces seremos una sola iglesia unida. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a tener el repaso de la lección, va a ser dirigida por el pastor. Y nuestra visita que nos acompañan en esta mañana, tenemos nuestra clase aquí en mano derecha, en el cuartito que está ahí. Y si les gusta, pueden quedarse aquí también a escuchar la lección esta mañana. Pastor, su tiempo, él va a orar con ustedes. Qué lindo, ¿verdad?, el mensaje de esta mañana, así que vamos a compartirlo.
Vamos a inclinar nuestro rostro para poder tener una oración para el estudio de su palabra. Amado Señor, una vez más, muchas gracias por la bendición de su presencia con nosotros y por la bendición de su palabra que nos enseña, nos instruye, Señor, nos capacita también. Padre, rogamos para que en esta mañana podamos aprender. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pedirle, hermano Mario, si por favor me trae el atril, te agradezco. Tenemos, creo que ya con todo lo que escuchamos en esta mañana, posiblemente deberíamos, ya es la lección prácticamente. Con ese canto hermoso que ahí nos lo interpretó Fernando, Jesús es mi capitán. Ya hay un mensaje poderoso allí, los que vinieron tempranito. ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? ¿Verdad? Impresionante, el tema de nuestra hermana y todo. Pero bueno, vamos a brevemente condensar el estudio de la lección. Así que yo les voy a pedir ahí, si ustedes tienen la Biblia, pues la manejan brevemente, aunque en la lección es donde está prácticamente todo. Así que ya allí avanzamos en esa dirección. La lección, claves para la unidad familiar. Y eso indica claves para mi familia, Zambrano, ¿verdad? Para la familia Arjona, para la familia de cada uno de ustedes, Estrada, cada familia. Pero también claves para la unidad de la familia de la iglesia. ¿Decimos amén, queridos? Vamos a ver 5 claves en esta mañana, ¿verdad? El tiempo vuela. El Señor, o la lección, comienza con el versículo allí de memoria. Juan capítulo 17, versículo 21 dice, para que todos sean, ¿cuántos dice? 1. Para que todos sean, ¿qué? 1. ¿1 en quién? ¿Qué dice allí? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, entonces que también ellos, ¿quiénes ellos? Nosotros seamos uno, ¿verdad? Para que nosotros seamos uno, para que Él, ¿qué cosa dice? Para que el mundo crea. Para que el mundo crea. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué sabiduría podemos encontrar aquí en su palabra para que el mundo crea que tú me enviaste! ¿Por qué, queridos? ¿Por qué solamente aquí en este versículo podríamos estar meditando mucho tiempo aquí? ¿Por qué pasan 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años y nuestros hijos, nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa no llega a los pies de Jesús? ¿Por qué? Porque sencillamente no creen. No creen. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestros vecinos, no creen. Entonces la lección nos indica que hay 5 claves aquí. En la vida familiar, queridos, hay muchas dificultades, muchos problemas, queridos, los hijos, los padres. Nosotros como iglesia, diferentes familias, hay también dificultades y problemas aquí en la iglesia. Queridos, vivimos o tenemos una vida en nuestra naturaleza, tenemos una naturaleza pecaminosa y caída, queridos. Pero en la cruz tenemos salvación y vida eterna. Y tenemos unidad en la cruz. La primera clave, allí del día domingo, la primera clave. ¿Cuál es la primera clave, queridos? ¿Qué dice ahí? Cristo. Cristo es la clave. El Señor Jesús, Él es la clave. El versículo clave allí es Gálatas 3:28. ¿Qué es lo que dice Gálatas 3:28? A ver, ¿ustedes se lo saben de memoria? ¿Lo escribieron allí en la lección? Que dice, no hay
¿No hay qué? ¿No hay judío? ¿No hay qué? ¿Ni griego? ¿No hay qué? ¿Hombre? ¿Ni hay? ¿Mujer? ¿No hay qué? ¿Siervo? ¿Ni libre? ¿Por qué no hay? Cristo vino a qué? A hacernos uno, para que seamos uno. No hay grande, no hay chico, no hay feo, no hay bonito, no hay rico, no hay pobre. En Cristo Jesús, a los pies de la cruz de Cristo Jesús, cuando nos acercamos a los pies de la cruz, somos uno. Todos somos uno. ¿Por qué? Porque llegamos con nuestra naturaleza pecaminosa, con nuestro hombre que está allí, lo que estábamos escuchando de nuestra hermana Neris. Llegamos con nuestro pesar, con nuestras dificultades, con nuestros problemas. Llegamos allí, ¿por qué? ¿Porque somos santos o porque somos pecadores? Porque somos pecadores. Necesitamos de Jesús. Entonces somos uno. La primera clave es Cristo, queridos. Es Cristo. Una cosa es citar textos bíblicos sobre la unidad, la pregunta que dice allí, en Cristo, y otra completamente diferente es experimentarla de verdad. ¿Van conmigo? Miren su lección, ¿verdad? Yo la acostumbro a subrayar y poner diferentes colores para poder darme cuenta. Una cosa es hablar de la unidad, pararse y predicar de la unidad, y otra cosa es vivirla, experimentarla, ser instrumento de unidad, en vez de ser un instrumento de pleito. Otra cosa es experimentarla. Y ahí el texto clave allí que ustedes, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, que ustedes se lo saben de memoria. ¿Qué dice ese versículo? 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Las cosas viejas pasaron. Aquí son, ¿qué cosa? Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. ¿Cuáles cosas viejas? Lo que citó la hermana, el orgullo, y me dio mucho, me quedé impactado ahí con un gatito, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que reflejaba? Queridos, ¿se dieron cuenta qué era lo que reflejaba el gatito? Un león, ¿ustedes vieron? Un león. Una cosita ciciña, podemos decir, ¿verdad? Una pequeña cosita, pero cuando habla te parte, ¿verdad? Cuando habla maltrata a los hijos, maltrata a los vecinos, maltrata al esposo, a la esposa, maltrata. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no está Cristo en su vida. No está Cristo en su casa. Venga, hermano, venga, por favor, venga acá. No, venga acá, venga para acá. Vamos a ejemplificarlo de la siguiente manera. Póngase usted aquí. Ponga sus manos, las dos manos, ponga las dos manos. Allí. Ok, hermano Arjona, por favor, póngase de pie y véngase para acá. Ponte de pie allí donde estás. A ver, una dama, a ver, Geraldina, ponte de pie por favor allí, ven un poquito, nomás da un paso allí, por favor, esta hermana Irma, póngase de pie por favor, y véngase un poquito para acá adelante, véngase un poquito más, ahí parece. A ver acá, hermana Gisette, póngase de pie, párese un poquito más acá, o quédese ahí, ahí quédese, muy bien. ¿Quién está más cerca del hermano? ¿Quién de ellos está más cerca del hermano? El hermano Arjona. Digamos que aquí está Jesús, aquí está la palabra, está el hermano Arjona. ¿Cuán distante está el hermano Arjona de Felipe? ¿Cuán distante está de allá? Ahora, venga para acá, Felipe, ven más acá. Hermana Geraldina, venga más acá. Hermana, venga más acá. Hermana Gisette, vengan para acá. ¿Ok? Pare allí, hermana Irma, pare allí. Ok. ¿Cuán más cerca están? ¿Quién está más cerca ahora? Felipe, el hermano. A ver, véngase más acá.
¿Ok? ¿Cuán cerca están ellos ahorita? Cuando nos acercamos a Cristo Jesús, todos nos acercamos. Vengan más acá, vengan más acá, vengan para acá, vengan para acá. ¿Cuán cerca está la hermana Irma ahora del hermano Felipe? ¿Cuán cerca está la hermana Geraldina de la hermana Irma? ¿Cuán cerca están ellas dos? ¿Cuán cerca están ellos dos? Cuando venimos a los pies de la cruz, queridos, estamos cerca uno del otro. Estamos cerca. Y cuando estamos cerca, no tenemos que gritarnos. Tenemos que hablar. ¿Cómo estás, Felipe? Y por eso tenemos ¿qué cosa? ¿Cómo estás, Felipe? Tenemos que gritarnos. Muchas gracias. Tomen asiento. Muchas gracias. Cristo es el centro. Y tenemos nosotros que acercarnos a Cristo. Y esa es la clave de la unidad de nuestra familia y de nuestra iglesia, donde quiera que estemos. Clave número 2, llegar a ser uno, dice aquí, mediante su amor. Segunda clave, la clave número 2, el amor. Y miren lo que dice, ahí está el versículo. Ustedes abran su lección, por favor. Abran su lección, ahí está el versículo. 1 Tesalonicenses 3:12 dice, que el Señor los haga crecer para que se ágape más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los ágape a ustedes. Esa palabra, la dije ágape, porque viene del original ágape. Y ágape, el amor ágape, ¿qué tipo de amor es? Es un amor divino. ¿Qué más? ¿Qué es ágape? ¿Es un amor qué? Incondicional, sin medida. Ese es ágape. Entonces, en otras palabras, lo que el Señor está diciendo, que el Señor los haga crecer para que incondicionalmente se amen más y más unos a los otros, y todos, tal como nosotros incondicionalmente los amamos a ustedes. ¿Qué tal si el Señor hubiese puesto condición para bajar aquí a morir por nosotros? ¿Será que Él hubiese muerto? ¿Será que Él hubiese muerto por nosotros? ¿Valíamos algo? Ok, yo voy a hacerle esto, hermano, pero con la condición de que usted, yo sé que me va a fallar. Y yo voy a fallar también. Si los hubiese dicho así Jesús, yo voy a bajar a morir por ustedes, pero pórtense bien. No, pues no. Clave número 2. ¿Qué cosa, queridos? El amor. Y pone el ejemplo, queridos, allí, de estos varones de Dios, los apóstoles. ¿Quién era Juan? ¿Cómo actuaba Juan, queridos? ¿Qué quería Juan? El primer lugar, ¿verdad? Pedro, ¿qué quería Pedro? ¿Qué quería Judas? Él manejaba la bolsa de valores, ¿verdad? Pero él estaba dispuesto a chantajear a cualquiera con tal de llenarla más a la bolsa que traía. ¿Cómo eran? Pero como todos los días estaban cerca de Jesús, ¿verdad? Aunque cuando llegaron, queridos, a la muerte de Jesús todavía estaban separados y divididos. Sin embargo, después Hechos nos dice que estaban en un aposento alto, y ahí fue cuando el Espíritu Santo los tomó, y de ahí en adelante fueron siendo transformados y comenzaron a amarse unos a otros. Se comenzaron a amar. ¿Qué cambio debo de hacer yo, queridos? Clave número 3, el tiempo a mí se me está acabando ya. Clave número 3. ¿Qué dice? Sus lecciones. Egoísmo. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el egoísmo? Dejar el egoísmo.
Clave número 3, dejar el egoísmo. Y ahí está una cita de la hermana White. ¿Qué dice la cita de la hermana White? A ver, ¿me ayudan? ¿La leen? Sus lecciones. Hasta ahí, hasta ahí. Si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, solamente bastará cuánto tiempo para poder yo hacer las paces. ¿Cuántos minutos dice, hermana? 5 minutos. ¿Y cuántos días de repente estoy enojado con mi esposa? ¿Cuántos días me enojo con mis hijos? Y los regaño de repente por cosas que cometieron hace una semana atrás, un año atrás, 5 años atrás. Quiero castigar a mis hijos, o a mi esposa, o mi esposo, o el vecino, o el hermano de iglesia. Ese no me pasa. ¿Se va a sentar ahí o qué? Me voy al otro lado. Clave número 3, dejar el egoísmo, el orgullo, ¿verdad? Dejar esa partecita. Y entonces la lección nos viene llamando ahí la atención en Filipenses, textos claves. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5, se nos mencionó en el culto del miércoles. Fue un sermón poderoso, el sermón del miércoles. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Haya pues este sentir que hubo ¿en quién? ¿En el pastor Zambrano? ¿Que hubo en algún hermano de la iglesia? Este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, queridos, siendo Dios, no escatimó aquella jerarquía, divinidad, poder de Él. Siendo Dios, bajó a morir como un criminal para yo poder ser salvo. No solamente yo, sino mi esposa, mis hijos, mi familia, mi iglesia. Eso indica que él estaba libre ¿de qué? De egoísmo. Porque una persona egoísta, ¿qué hace? ¿Qué hace una persona egoísta? ¿Ustedes han visto los niños chiquitos? ¿Verdad? Cuando usted les da, mis hijos eran así, son humanos, ¿verdad? Son parte mía, ¿verdad? Comparte eso con mis hijos. Una de ellas muy obediente siempre. Ok, papi. Pero la otra, esto es mío. This is mine. I don't share with you. Dejamos el egoísmo. Haya pues en vosotros, Juan. Cuarta clave. Clave número 4. El día miércoles. ¿Qué dice allí? La sumisión. Gracias. Abran sus lecciones, por favor. Ábranla allí. Cuarta clave. La sumisión. El versículo clave allí para ese día, Efesios 5:22. ¿Qué dice? Sujetaos los unos a los otros. ¿A quiénes les dice esto? A nosotros. Sujetaos. ¿Qué quiere decir sujetaos? ¿Qué quiere decir? A ver. Sujetaos. Agarre la mano de allá. Sujetaos. Sujetaos unos a otros. ¿Verdad? Sujetaos. Cuando estamos sujetados, ¿será que nos vamos a estar mordiendo y golpeando? Estamos allí juntos. Y estamos juntos, ¿verdad? A los pies de la cruz. Sujetaos, la palabra que menciona allí, sujetaos, es someterse, es dominarse, es fijarse, es tomarse. Sumisión. Venir, ponerse. Aquí estoy yo. Él lo hizo, aquí estoy yo.
está bien. No debería estar yo pagando eso, pero está bien. Entiendo. Sumisión. Clave número 4, ¿verdad? Los tenemos, seamos sumisos unos a otros. Y la última clave, queridos, en la parte del día jueves, ¿cuál es la clave de allí? Vivir el amor que prometimos. Cuando alguien cumple lo que promete, ¿qué es? Tal vez, no sé si me van a dar la palabra que yo ando buscando. Obediencia. ¿Verdad? Es obediente. Cuando usted le dice a un hijo, por favor, y él cumple, es un niño obediente. ¿Verdad? Obediencia. Nosotros, esa es la clave, la última clave, la clave número 5, obediencia, queridos, obediencia. Lamentablemente, amados, la historia bíblica está plagada con ejemplos de promesas incumplidas. La Biblia es un drama, ¿verdad? Hay muchos dramas allí. Hay dramas hermosos, hay dramas tristes, hay dramas terribles de vidas de seres humanos, familias destrozadas, familias sufridas, que por la desobediencia han llegado hasta allí, queridos. Promesas, se encuentran allí ejemplos de promesas incumplidas, de confianzas traicionadas y de falta de compromisos, queridos. Falsos, personas falsas te encontramos allí. Podríamos decir deshonestos, mentirosos, desleales, hipócritas, peleoneros, iracundos. Pero también tiene ejemplos de personas que revelan el amor de Cristo Jesús. También tiene de personas que revelan ese amor maravilloso, ese amor ágape, que decíamos que ágape significaba ¿qué? ¿Amor qué? Incondicional, ¿verdad? Amor divino, pero incondicional. Entonces, amados, obedientes, la tercera clave. Y nosotros vemos ahí la historia de Jacob y Esaú. ¿Qué pasó? Falsos, traicioneros, ¿cómo se engañaron? Engañadores, se engañaron. José y sus hermanos falsos también se engañaron allí. Pero ¿qué vemos en Ruth? ¿Y qué vemos en Oseas? En la vida de Ruth, una cananea, una del mundo. No era de la iglesia. Era una persona del mundo y Dios la escoge para que sea ¿qué? Madre de el linaje de donde iba a venir mi salvación. Oseas, la esposa de Oseas, ¿quién era? Tremendo, pero Oseas, ese gran amor, obediente a la voz de Dios. Amados, necesitamos, queridos, todas estas claves. Primeramente, Cristo es el centro. No podemos decir, queridos, que amamos al hermano si nosotros nos encontramos lejos de la cruz. Yo no puedo amar a nadie. Cuando yo ando enojado, cuando yo ando peleando, cuando yo ando discutiendo, cuando yo ando iracundo, no puedo decir que estoy cerca de la cruz. No puedo decir que estoy cerca de Jesús. ¿Vieron el ejemplo que hicimos aquí? Entre más lejos estoy yo de la cruz, más lejos estoy yo de mi hermano, mi esposa, mis hijos, mi familia. Termino con una cita de la hermana White que dice, y ya podemos pasar para terminar, una cita de la hermana White que dice aquí: el secreto de la unidad familiar, lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo. Por eso es que cuando vengo a la iglesia y apenas cualquier cosita exploto, es señal que estoy lejos. Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros
El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no estriba en la diplomacia, ni en la administración, ni en el esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades, sino en la unión con Cristo. Allí está en la parte del día viernes. Amados, que el Señor nos bendiga. Usemos estas claves que nos ayuden para poder ser uno en nuestra iglesia, en nuestra familia, con aquellos que nos rodean. Muchas gracias, hermana Liz. Muy bien, hermanos. Como hablábamos en el programa de escuela sabática, todo viene relacionado con la lección que escuchamos en esta mañana. Así es que permitamos que en nuestros hogares tengamos amor, humildad. ¿Qué más? Quitarnos de nosotros el orgullo, el egoísmo y el rencor. Para terminar, los invito a que se pongan de pie. Vamos a cantar el himno 596, Edificamos Familias. Para terminar con la lección en la escuela sabática en esta mañana. Mis directores de canto, por favor. Y mientras cantamos, hermanos, los diáconos van a recoger la ofrenda de escuela sabática. 596, Edificamos Familias. Hermano Wilber. El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos allí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Todos compartimos sonrisas y alegrías. Nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. ¿Listos? Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor. De distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Juntos. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Oremos. Amado Señor, una vez más, Padre, muchas gracias por la bendición de tu palabra. Muchas gracias por tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias porque en Él, Señor, encontramos salvación, encontramos unidad, encontramos reconciliación, encontramos, Señor, obediencia, vida eterna. Oh Señor, permítenos acercarnos cada vez más a ti. Señor, que como familias, papá, mamá, hijos, que como iglesia, Señor, diferentes miembros, diferentes costumbres, diferentes nacionalidades, podamos acercarnos a ti y así, Señor, acercarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Oh Señor, por favor, continúe a nuestro lado en el resto de la programación. Bendiga nuestros hogares.
En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento 10 segundos nada más. Queridos, a continuación queremos hacer algo especial. Ustedes al entrar se dieron cuenta que aquí es de este lado, ¿verdad? Aquí al costado, todavía no me ubico bien cuando estoy acá adentro. Aquí al costado hay ¿qué hay? Hay un autobús, ¿verdad? Y bueno, acá tenemos otro también, ¿verdad? Que lo vamos a vender. El Señor obra de muchas maneras y ha obrado de esta manera poderosa, que es concedernos el autobús. Hace 15 días tuvimos aquí una junta administrativa, ustedes votaron, se puso una comisión, se hicieron arreglos, se fue a Dallas, se fue después a Arkansas y, queridos, el Señor fue mostrando. Y aquí tenemos. Los hermanos que fueron nos manifestaban que ese autobús estaba vendido ya, estaba comprometido. Iban a verlo el día martes. Pero llegaron nuestros hermanos y no se los querían mostrar. A ver, ¿dónde está nuestro hermano Juan? ¿Está por aquí nuestro hermano Juan? Hermano Juan, acá está el hermano Juan. Nuestro hermano René está, nuestra hermana María Elena también está. Los que fueron allá, ¿cuántos fueron los que fueron allá a Arkansas? Fueron como 6 o 7, ¿verdad? Que fueron allá. El esposo de nuestra hermana María Elena también fue para allá. Que no se los querían mostrar, ¿verdad? Pero ellos hablaron que por favor se los muestre y llegaron a la conclusión ellos después de haber checado como 5 creo. 5 habían checado, los habían corrido, los habían visto y no les gustaba, pero cuando checaron este era el que estaban buscando, el que estábamos buscando. Pero ¿saben qué? No querían que lo checaran porque ya estaba comprometido. Así que tuvimos que actuar rápidamente. Ellos, un mecánico que fue con el hermano Sánchez, mecánico, González, gracias. Yo todavía estoy memorizándome los nombres. Revisó, queridos, ¿verdad? Y aquí está. Agradecemos a todos el esfuerzo, a cada uno de ustedes, y queremos ir a orar por él afuera. ¿Les parece bien? ¿Nos permiten, podemos salir y dedicar el autobús al servicio de la iglesia para que sea para el servicio de nuestro Dios? ¿Está bien? ¿Sí? Salimos, vamos a orar y regresamos.
Anoche mencionábamos que este sábado era un sábado sumamente especial por varias razones. Y ya dijimos, ¿verdad? Porque era sábado, el Señor se presenta con nosotros, porque había Santa Cena, porque íbamos a entregar en las manos del Señor el autobús, ¿verdad? Y también dijimos una última razón, mencionamos porque habíamos estado trabajando con los nombramientos y gracias a Dios esta mañana queremos darle lectura. Así que yo voy a pedir a todos aquellos que trabajaron, todos los hermanos que trabajaron, que trabajamos en los nombramientos, por favor, tengan la bondad de venir para acá, para adelante. Todos los que trabajaron. Y hermana Neris, venga por favor, porque el tiempo nos apremia y queremos. Si gustan, párense abajo. Vengan por favor los que formaron parte de la comisión. Okay, sí. Por favor, vayan pasando los que trabajaron en los nombramientos. ¿Quiénes más nos faltan? A ver, hermana. Sonia Zelaya está por allí. Irma González está por allí. Hermano René Castellón. No, René no. Javier Pérez. Hermano Marcelino. Bueno, están entrando, ¿verdad? Lidia Molina, están ocupaditos también. Bueno, pasen por favor, vamos a pedirles que pasen. Pasen todos, vamos a tener la lectura de los nombramientos. Por favor, que no se queden, los únicos que tal vez pueden quedarse en la parte de fuera son los diáconos que están arreglando alguna cosa. Tengan la bondad de pasar. Y cerremos allí las puertas. Hermano Marcelino Hernández. Sí.
Muy bien. Los que estuvimos trabajando, aquí están delante de ustedes. Nuestra hermana era la secretaria de la comisión. Así que, hermanos, en esta mañana, este grupo de hermanos, ahora viene aquí nuestro hermano Javier, nuestro hermano Marcelino está en la parte de atrás, les traen a ustedes una propuesta en esta mañana, ¿verdad? Que estaremos. Viene la hermana Sonia también allí. Una propuesta que queremos presentarla delante de ustedes. Si gustan, pueden tomar asiento ya. Gracias, ya les llamamos. Hermanos, Dios les bendiga. Y esta es la propuesta para el año 2019-2020. Como pastor de la iglesia, el pastor José Zambrano, administrador de iglesia, Rogelio y Jensi Córdoba. Departamento de anciano, como primer anciano, el hermano Rogelio Córdoba, como ancianos asistentes, Rodolfo Loredo, Wilber Méndez, Javier Pérez, doctor Carlos Carrillo, papá, pastor Raúl Acevedo. Secretaria de iglesia, Victoria Loredo, secretaria asistente, Yadira Vieira. Departamento de tesorería, como tesorero, Marcelino Hernández. Tesoreros asistentes, Sonia Zelaya, Lidia Molina y David Molina. Departamento de diáconos, como director, Felipe Loredo, como subdirectores asistentes, Rigoberto Castillo, Remberto Castillo y Ronnie Estrada. Diáconos, Juan Álvarez, Cristóbal Guevara Jr., Christopher Castillo, Leo Jaramillo, Abel Blanco, Carlos Lazo, Manuel Castañeda, Jorge Vieira, José Oscar Molina, Fernando Castellón, Edgar Vázquez, Vicente Castañeda, Efraín Vieira. El departamento de diaconisas, como directora, Lidia Molina, directores asistentes, Flor Castillo, Victoria Loredo. Diaconisas, Ana Carrillo, Lucía Castañeda, Miriam Estrada, Zulma Molina, Dalila Rojas, Guadalupe Pérez, Lorena Méndez, Sonia Zelaya, María del Carmen García, Evelyn Estrada, Bárbara Vieira, Aminta Castillo, Cristi González, Katia Guevara, Dina Álvarez, Irma González. Departamento de Escuela Sabática, director Wilber Méndez, directores asistentes Ana Mata, Alicia Hernández, Jacqueline Kincaid, Gisette Pérez y Yadira Vieira. Como secretarias de Escuela Sabática, Yolanda Pérez, secretaria asistente Irma González. Departamento de Niños, director Javier Pérez, directores asistentes Carolina Loredo, Yolanda Pérez y Alicia Hernández. Directores y maestros de las clases de los niños. Cuna, directora Ros Vieira, asistente Lilia Arjona, Abigail Vieira y Jensi Córdoba. Jardín, directora Miriam Estrada, asistente Rebeca Molina y Katia Guevara. Primarios, directora Lupita Loredo, asistente Rodolfo Loredo y Cristi González. En juniors, directora Neris Castellón, asistente Cristóbal Guevara y Edgar Marroquín. Early Teens, adolescentes de 13 a 14 y juveniles de 15 a 18. Directora Gabriela Zambrano, asistentes Walter Orellana y Isaí Vieira. Departamento de Obra Misionera, director Héctor López. Directores asistentes Mercedes Rivas, Leo Jaramillo, Marta Sarmiento, Tirso Hernández, Edna Villarreal. Y secretario de Obra Misionera, Marta Sarmiento. Departamento de Jóvenes, director general José López, directores asistentes Ana Mata Cardona, Arianet González, Yolanda Pérez, María Elena Cardosa, Geraldina Molina, Gaby López. Consejera de Jóvenes, Gabriela Zambrano. Departamento de los Clubes, Aventurero, directora Neris Castellón, directores asistentes René Castellón, Edgar Vázquez, Mayrena Vázquez, Flor Castillo y Rigoberto Castillo. Conquistadores, director Oscar Baudilio Molina, directores asistentes Vicente Castañeda y María Elena Cardosa. Guías mayores, directora Blanca Castañeda, directora asistente Ronnie Estrada. Departamento de Ministerio de Damas, directora Gabriela Zambrano, directores asistentes Ana Mata, Geraldina Molina y Mayrena Vázquez. Departamento de Ministerio de Hombres, director David Molina, asistentes, directores asistentes el pastor José Zambrano y Rafael Fiallos. Departamento de Ministerio de Música, director de Música Anita Carrillo, director asistente Rodolfo Loredo. Director de Instrumento de Cuerda, Ana Quintanilla. Pianista de Iglesia, Gisette Pérez.
Departamento de Ministerio de Oración, director José Oscar Molina, directores asistentes, pastor Raúl Acevedo. Departamento de Servicio a la Comunidad, Dorcas, directora Ana Mata Cardona, directores asistentes María Elena Cardosa, Dina Álvarez, Israel Álvarez. Departamento de Comunicación, María Elena Cardosa. Departamento de Mayordomía, director Marcelo Vieira, director asistente René Castellón. Departamento de Libertad Religiosa, Victoria Loredo. Departamento de Educación, Ever Sáceta. Director asistente, Silveria Sáceta. Departamento de Hogar y Familia, Pastor y Gabriela Zambrano. Departamento de Convivio, Comida, Mayrena Vázquez. Departamento de Desarrollo y Mantenimiento, director René Castellón. Directores asociados, Juan Álvarez, Remberto Castillo, Abel Blanco y Rafael Fiallos. Departamento de Audiovisual, Sonido, Computadoras y Cámara, director Oscar Baudilio Molina, directores asistentes, Harry López, José Romero y Kenneth Cascante. Departamento de Escuela Bíblica de Vacaciones, director Ivonne Sánchez. Departamento de Limpieza del Interior de la Iglesia, Lorena Méndez. Departamento del Boletín de la Iglesia, directora Neris Castellón. Departamento de Deportes, director Javier Pérez, directores asociados, Kenneth Cascante, Yamilet Argueta, María Elena Cardosa, René Castellón y Remberto Castillo. Y estos son los miembros de la Junta. Número 1, Pastor José Zambrano, Rogelio Córdoba, Jensi Córdoba, Rodolfo Loredo, Wilber Méndez, Javier Pérez, doctor Carlos Carrillo, Pastor Raúl Acevedo, Felipe Loredo, Lidia Molina, Héctor López, Marta Sarmiento, José López, Gabriela Zambrano, Neris Castellón, Oscar Baudilio Molina, Blanca Castañeda, David Molina, Anita Carrillo, Aura Quintanilla, Gisette Pérez, José Oscar Molina, Ana Mata Cardona, María Elena Cardosa, Marcelo Vieira, René Castellón, Ever Sáceta, Mayrena Vázquez y Ivonne Sánchez. Muchas gracias, agradecemos a nuestra hermana Neris, ella hizo un trabajo tremendo, excelente. Queridos, estos son los nombramientos, les agradecemos a todos ustedes, no fue fácil, ¿verdad? Hay algunos que tal vez tuvieron que tomar 3, 4, 5 cargos debido a que tal vez otros no estaban aceptando, así que por eso ustedes escucharon varios nombres repetidos en varias cosas, pero esperamos que eso se vaya cambiando a medida que avanzamos. Quisiéramos que todo aquel que quiere trabajar se acerque a los líderes y así nos deje saber y puedan integrarse, ¿verdad?, para poder trabajar. Tenemos una semana. Si usted escuchó algún nombre y usted tiene alguna objeción, si hay alguna objeción, acérquese por favor a este servidor. ¿Okay? Tal vez me adelanto, ¿verdad?, la objeción que sea realmente por algo que digamos está pasando en la vida de la persona, ¿verdad? No objeciones como es que ahí está el papá y ahí está la mamá. ¿Por qué ellos? Pues ellos, no había nadie más que aceptara. Entonces ellos han aceptado y están sirviendo, ¿verdad? Van a servir el próximo año. Pero si hay algo, alguna situación en su vida y usted quiere objetar de esta responsabilidad para tal persona, tal liderazgo, entonces acérquense con este servidor. El próximo sábado estaremos dando la última lectura y llevando entonces a votación. ¿Ok? Le agradecemos mucho, estaremos poniendo una lista afuera para que usted pueda mirar, estará allí en el boletinero. Ya en última hora hoy nos comunicaron a alguien que sí quería trabajar, entonces tal vez hoy estará ahí escrito en lápiz, pero estaremos haciéndola en computadora nuevamente para que ustedes puedan leer allí. ¿Okay? Tenemos un traslado que queremos hacerlo, ya el tiempo ha avanzado para que el resto de lo que sigue podamos realizarlo. Hermana. Buenos días, hermanos, y feliz sábado. Esta es la última lectura para el traslado que se hizo la primera lectura el sábado pasado. Y se está pidiendo el hermano Ever Sáceta de la iglesia Esmirna para nuestra iglesia Little York, y de la iglesia en Glenwood Spring, Colorado,
el hermano Joel Hernández para nuestra iglesia en Little York. ¿Alguien quiere proponer para que estos nombres sean aceptados? ¿Hay propuesta? ¿Hay apoyo? Muy bien. Todos los que estén a favor levanten su mano derecha en señal de aprobación. Muy bien. ¿En contra la misma señal? ¿Alguien está en contra? Votado, hermana. Así que puede escribirlo. Muy bien. Hermano Ever, ¿dónde está Ever? Ever, por aquí lo vi. Ever y su familia. ¿Está afuera? Ever. Bueno, entonces después lo presentamos. El hermano Joel, ¿dónde está el hermano Joel? ¿Hermano Joel? Muy bien, aquí está nuestro hermano Joel. Okay. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros y va a pertenecer a nuestra iglesia de Little York. ¿Le damos la bienvenida, queridos? ¿Damos la bienvenida? Muy bien, que el Señor les bendiga. Seguimos entonces la programación, ancianos. Vamos con la programación, los anuncios. Feliz sábado, hermanos. La puesta del sol este sábado se tomará a cabo a las 8 p.m. y el próximo sábado a las 8:13 p.m. Tenemos una junta este sábado. Nuestro ministerio infantil les pide a todos los maestros y cualquier padre o asistente de maestro que esté involucrado en el ministerio infantil, por favor, estar presentes en una junta a las 4 hoy. A las 4. También les quisiéramos agradecer a todos ustedes por todas sus oraciones para nuestros nombramientos y les queremos pedir que sigan orando por nuestra nueva directiva que estará entrando muy pronto. El Club de Aventureros tiene clase mañana, domingo 19. Por favor, no olviden traer su libro y su Biblia, más nuestro Club de Conquistadores no tiene clase. Nuestro Club de Conquistadores les quisiera hacer saber a todos que el mayo 25 habrá el rally de conquistadores y les queremos invitar a todos los jóvenes y a todos los conquistadores que asistan y sean parte de este rally. Ustedes tendrán que portar el uniforme clase B, que será la camiseta y los pantalones todo el día. Saldremos de la iglesia a las 8:30 a.m. en punto. Por favor, estén aquí. Y también necesitamos saber si estarán asistiendo, dado a que se tienen que hacer planes. Por favor, diríjanse a nuestra hermana Marilena, a nuestro hermano Wilber Méndez y nuestro hermano Walter Orellana para más información. Nuestro Club de Conquistadores también les quisiera invitar a todos ustedes a una venta este sábado de tarde de pupusas para recaudar fondos para nuestro Club de Conquistadores y el viaje de Oshkosh. Estos han sido los anuncios y les quisiera agradecer a todos por su atención. Ahora les quisiera dar a todos ustedes una cordial bienvenida y agradecerles por estar en este sábado con nosotros. Es un sábado, uno podría decir, un poco más especial que los otros, dado que este sábado vamos a tomar un paso más para renovar y fortalecer más nuestra comunión con nuestro Dios. Quisiera especialmente darles una cordial bienvenida a nuestras visitas, nuestra familia Bonilla y nuestro hermano Agapito Castañeda. Si están aquí, ¿podrían ponerse de pie? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. También quisiera pedirles a cualquier otra visita que nos esté visitando de afuera o de cualquier otra iglesia, si por favor pudiera ponerse de pie, si ustedes quisieran. Bienvenida, hermana. Agradecemos que esté aquí con nosotros. Ahora quisiera pedirles a todos ustedes que con muy grandes sonrisas se pongan de pie para entonar nuestro himno de bienvenida. Sonreír, el rostro iluminar, levantar las manos al Creador, nuestras manos estrechar, qué felicidad. Sonreír, el rostro iluminar, levantar las
Ahora quisiera invitar a todos nuestros niños que por favor pasen al frente para su historia, que será dada este sábado. Por favor pasen al frente todos nuestros niños para su historia infantil. Perdonen, parece que ha sido cortada. Por favor, manténganse en sus asientos. Ahora los invitamos a cantar la doxología. Puestos en pie, el himno número 32. Nos reunimos en tu santuario, donde santos ángeles te rinden su olor. Vamos a adorar tu gran nombre en la santidad de tu presencia. Te alabo, Señor. Nos reunimos en tu santuario, donde santos ángeles te rinden su olor. Vamos a adorar tu gran nombre en la santidad de tu presencia. Te alabo, Señor. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier. Servirle siempre con fervor, obedecerle con placer. Con gratitud canción alzar al Hacedor que el ser os dio, al Dios excelso venerar, que como Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a los que buscan
Amado Dios, alabamos tu nombre en esta mañana, Señor, en reverencia por todas tus bondades, misericordias, y en forma especial, Señor, porque lo que tú prometes, Señor, lo cumples. Gracias, Señor, en especial esa salvación maravillosa que tú nos has regalado. Le invitamos para que continúe con nosotros, que se manifieste, Señor, en este lugar, que nuestra adoración, Señor, sea de su agrado. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Vamos a tener la lectura de los diezmos y ofrendas. ¿Qué tengo en mis manos? ¿Qué es? Una piedra. Quiero llevarlos en la palabra de Dios a que nos enlacemos con un personaje muy conocido en la palabra de Dios que hizo una promesa a Dios. Y lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 28, versos 20 al 22, y se van a acordar de este personaje que hizo una promesa a Dios. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que él me diere, el diezmo apartaré para él. Palabra de Dios, hermanos, les invito a que participemos de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Hasta el día de hoy, si yo les preguntara si les ha hecho falta algo, estoy seguro que no. Que Dios les bendiga. Los invitamos a cantar el himno 586, En memoria de mí. Vamos a orar, hermanos. Te bendecimos, poderoso Dios. Gracias, Señor, porque somos indignos, pero te damos gracias porque nos das trabajo y sobre todas las cosas, Señor, nos quieres bendecir con nuestra salud. Todo lo demás tú lo añades, y te bendecimos porque eres bueno con nosotros, grande en amor y grande en misericordia. Te pedimos, Señor, que bendigas lo que ha quedado en nuestros bolsillos y que lo podamos dedicar para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. En memoria de mí, esto hacer. Hoy comemos de pan con unción, en memoria de mí, todos beben la copa de comunión.
yo con amor fraternal, en memoria de mi amada Dios de corazón, amada Dios, adiós, en memoria de Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios para preparar nuestro espíritu con el himno número 584. Unos hermanos con tierno corazón, somos la familia de nuestro Padre Dios. Amémonos, hermanos, lo que el Salvador, que su preciosa sangre por todos derramó. Amémonos, hermanos, en dulce comunión, y paz y afecto y gracia dará el Consolador. Amémonos, hermanos, y en nuestra santa unión no existan asperezas ni discordante voz. Amémonos, hermanos, y al mundo pecador mostrémonos conviven los que salvados son. Amémonos, hermanos, de todo corazón. Lo ordena Dios el Padre, su ley es ley de amor. Vamos a cantar ahora Sublime Gracia, un poco más conocido que el anterior, así que los invito a que todos cantemos. 303, himno número 303. Sublime gracia del Señor, de muerte me libró, perdido fui, me rescató, fui ciego, me hizo ver. Mi corazón enterneció, mis dudas disipó. Preciosa fue la hora en que rendí mi vida a Él.
mi protector y guía fiel, me llevará al hogar. Ha llegado el momento en el cual nosotros podemos agradecerle a Dios por esta semana, también por pedirle que Él pueda obrar en nuestras vidas. A todos los que estén con esa necesidad pueden pasar al frente para que se ore por esas peticiones o agradecimientos que tengan. Himno número 31, por favor. Oh Señor, al orar, mis problemas quiero entregar a tu trono de gracia llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor y al postrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. Querido y amante Padre, que mora en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su sagrado nombre, Padre eterno, Padre bondadoso, Padre de amor. Señor Dios, ¿a quién más iremos, Señor Dios? Solo a usted, Señor Dios, solo usted que es la vida, solo usted, Señor, que ese es el agua viva, Señor, el pan de vida, Señor Dios, que nos da paz en nuestro corazón, Padre. Señor Dios, aquí estamos, su pueblo, Señor Dios, que usted nos ha elegido, Padre. Vinimos de rodillas, Señor Dios, reconociendo que usted es nuestro Dios, el Todopoderoso. Por eso, Señor, le damos la honra y la gloria que usted se merece, Padre. Gracias, Señor Dios, por el don de la vida. Gracias por permitirnos en esta mañana abrir nuestros ojos a este nuevo día y ver ese sol radiante, Padre. Vinimos de rodillas, Padre, junto con mis hermanos, Señor Dios, pidiendo misericordia de lo alto, Señor Dios. Y usted se apiade de nosotros. Indignos pecadores somos, Señor, pero estamos delante de usted, Señor, buscando su presencia, buscando su misericordia, buscando su perdón. Señor, cada uno de mis hermanos, Señor, de nuestros amigos, de nuestras visitas que están acá, viene acá, Señor Dios, para encontrar la paz, para encontrar el amor, Señor Dios, para estar en conexión con usted, Señor, para sentir su presencia, Señor Dios. Cada uno trae sus problemas, sus debilidades, Señor, sus enfermedades, Padre, sus angustias. Esas angustias, Señor Dios, que usted ya cargó, esas enfermedades que usted ya cargó en la cruz por nosotros, Señor Dios. Señor Dios, apiádese de nosotros. Bendiga a cada uno de mis hermanos conforme a su necesidad, Señor Dios. Ya sea espiritual, Señor, ya sea física, Señor. Nuestros enfermos, Señor Dios, sabemos enfermos de corazón, Señor, enfermos de espíritu, Señor, enfermos físicamente, Padre. Pidemos que usted, Señor, ponga ese bálsamo sanador en los enfermos físicamente, Señor, de su pueblo, Señor. Que usted sane nuestras almas, Señor. Que usted cure nuestras heridas, Padre eterno. Señor Dios, sabemos en quién hemos confiado, Señor Dios. Un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios de milagros.
un Dios que pronto vendrá en las nubes de los cielos y nos llevará, Señor, a nuestro hogar, donde ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, Señor eterno. Señor, esperamos ese gran día glorioso, Padre, cuando todo esto terminará, cuando el pecado tendrá su fin, Señor. La muerte no existirá más, Señor Dios, y reinaremos con usted para siempre. Padre eterno, alabado sea su nombre por esas promesas, mi Dios. Señor Dios, en sus manos encomiendo cada uno de mis hermanos, que tenemos necesidad de usted, Señor Dios. Queremos que usted venga y mora en nuestros corazones. Le abremos la puerta de nuestro corazón, Padre, de nuestras mentes, para que usted venga y se posesione de nosotros por medio de su Santo Espíritu, Padre. Que el orgullo, Señor, la maldad, Señor, no pueda entrar en nuestros corazones, sino solo el amor de Cristo, Padre eterno. Señor, pedimos en esta mañana bendición especial por nuestro hermano Ricardo, que usted le bendiga, Padre, que usted le cobije, Señor Dios, con su paz, con su amor, con su misericordia, Padre eterno. Señor, estamos tristes, pero sabemos en quién hemos confiado y tenemos una esperanza. Usted nos dice, no están tristes como los del mundo que no tienen esperanza. Nosotros hemos confiado en usted, Señor, y esa es la confianza que tenemos, Padre. Alabado sea su nombre por eso, mi Señor. También pido una bendición especial por el predicador de esta mañana. Que usted le use grandemente, que usted ponga un carbón encendido, Señor Dios, y que usted se manifieste en medio de él, por medio de su Santo Espíritu, Señor Dios, que no sean palabras de hombre, sino palabras de vida, para vida eterna, Padre. Estos favores le pido, Señor, no porque tengamos méritos algunos, sino esto se lo pido en el nombre de Cristo Jesús y en la sangre de ese Cordero que murió por cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor Dios. De Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Amén, Padre. Vamos a seguir entonando 2 cantos más. Canto el gran amor, himno número 107. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria allá y en el Gólgota murió. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que
yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí gustó ayer. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que del mal me rescató, aliviando mi dolor. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, ¿cómo puedes tanto amar? Yo, Señor, me rindo a ti. No, Señor, es mi amor mostrar. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Siguiente himno, el número 97. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el oprobio de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús llevará.
Los invito a abrir la palabra de Dios, mis hermanos, en el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículos 15 y 16, que dice de la siguiente manera: y Jesús les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Alabamos al Señor por la oportunidad de estar aquí en esta mañana y de todo lo que se ha realizado. Poquito a poco desde que llegué me he ido llenando, me he ido satisfaciendo. Y en este momento que es el centro de adoración, quisiéramos pedirle a la congregación que podamos estar reverentes y podamos estar juntos. No sé si me están viendo por allí en la cocina o me están viendo en el lobby. Por favor, que pasen todos. Como hablamos en esta mañana, la unidad familiar, o como se estuvo hablando toda la semana, la unidad de familia. Ahorita es el momento. Estar como familia, estar juntos y poder renovar esos lazos de amor y unidad. Y a la vez, queridos, les agradezco, veo que la iglesia está llena. Alabo el nombre de Dios por ello. Veo algunos rostros que no los había visto. No sé si nos están visitando o si son miembros, así que gloria a Dios, ¿verdad? Si son miembros y vinieron hoy, vinieron en el momento oportuno, el momento especial. Hoy es un momento solemne, especial. Y queridos, las Sagradas Escrituras nos dice que todo estaba preparado. Todo estaba preparado. Listo, allí. Los discípulos a los cuales Jesús había asignado esta tarea, que era Pedro y Juan, habían seguido al pie de la letra todas las instrucciones que Jesús les había dado para que prepararan el lugar. El lugar. Segundo piso de una casa allí en Jerusalén. Y ellos habían seguido al pie de la letra las indicaciones, las costumbres, las tradiciones. Era una habitación, queridos, una habitación con una mesa en el centro. Aquí. Allí estaba la mesa en el centro y alrededor de la mesa se encontraban canapés, que nosotros podríamos tal vez decir almohadones o pequeños banquitos en los cuales se sentaban alrededor aquellos que iban a participar. Estaba todo listo allí. La mesa estaba servida. Iba a ser la Pascua. La mesa se encontraba servida, todo había sido estrictamente, minuciosamente preparada por estos dos hombres que el Señor les había encomendado. Allí había pan sin levadura, se encontraba allí en la mesa. Había vino sin fermento, se encontraban también hierbas amargas
y estaba un cordero asado. Yo me imagino qué olor, ¿verdad?, habrá habido allí. El pan recién salido del horno. Qué agradable habrá sido. Y saben, no solamente eso se encontraba allí, sino que tal vez posiblemente, no sé, en un rincón, en una orilla, en un lugar aparte se encontraba una toalla, un librillo y el agua. Una toalla, un librillo y un cántaro con agua. Mis queridos, estos que nosotros vemos aquí, nosotros hemos tratado de imaginar tal vez para que podamos entender realmente la experiencia que vivieron allí los discípulos con Jesús. Era la última cena, era la última experiencia que ellos estaban pasando. Ya habían pasado otras similares, pero esta era la última. Ustedes escucharon la lectura bíblica. Y ahí se encontraba, queridos, instrumentos de alguien que brillaba por su ausencia, de un siervo que no se encontraba en el lugar en ese momento. Estos, queridos, estos instrumentos que el Señor Jesús, o que estaban allí, que el Señor Jesús había pedido que se colocara allí, queridos, estos instrumentos era de alguien o pertenecía a alguien que tenía que inclinarse con reverencia delante de alguien, era de alguien que tenía que ser sumiso, que tenía que presentarse en una forma sumisa delante de alguien más. Eran instrumentos de alguien que tenía que humillarse delante de otro, eran instrumentos de un siervo que brillaba por su ausencia. Todos estaban allí, los 12 más Jesús. El cuadro, tal vez, queridos, quisiera que ustedes pudieran en su mente, tal vez cerrando sus ojos, imaginárselo. Estaba semi iluminado. No estaba así como aquí ahorita que tenemos luces. Estaba semi iluminada. Habían velas, candelabros que se encontraban, que iluminaban, que se encontraban un poco en penumbras. Y habían puesto eso porque la tarde estaba dando lugar ya paso a la noche. Todos estaban en la posición acostumbrada alrededor de la mesa. Pero saben, algo extraño estaba pasando. Había un murmullo entre ellos. Solamente eran 12. El Señor Jesús estaba allí. Y se escuchaba un murmullo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a tomar la forma de siervo? ¿Yo? Estás loco. Aquel debe tomar la forma de siervo. Yo no. ¿Quién va a hacerlo? ¿Quién va a tomar el lugar que le toca tomar? Aquel es el que tiene que humillarse. Y el Señor Jesús estaba escuchando esa situación. Y yo me pregunto esta mañana, ¿cómo he venido yo? ¿Cómo he venido yo? ¿Será que he venido también en la misma forma, con los mismos sentimientos? ¿Y será que estoy murmurando aquí, yo, diciendo, yo humillarme,
yo pedirle perdón, yo ir a pedirle disculpas, que él venga a mí, que ella venga a mí, como he venido en esta mañana. Estaban en esa situación, queridos, ahí los discípulos, cuando de pronto ellos se sienten interrumpidos, ya que de aquel que emana la vida brotan las siguientes palabras: cuánto he deseado allí en Lucas capítulo 22, versículo 15. Cuánto he deseado, dice, comer con vosotros esta Pascua antes que muera, antes que padezca. Cuánto he deseado, dice el Señor Jesús. Y yo me pregunto, mis queridos hermanos, en esta mañana, ¿por qué el Señor Jesús dijo eso? ¿Por qué? ¿Cuál era su intención del Señor Jesús? ¿Cuál era su meta del Salvador? ¿Acaso el Señor no había comido con sus discípulos ya por 2 años o 3 años? ¿Acaso el Señor Jesús no había caminado con ellos? ¿Acaso el Señor Jesús no había comido diariamente con sus discípulos? ¿Acaso el Señor Jesús no había enseñado ya la importancia del amor, de la humildad y del servicio a sus discípulos? Pero Él dice, ¿cuánto he deseado? Saben, mis amados, el panorama bíblico nos da a entender que sus amados discípulos, a pesar de haber estado personalmente con Jesús, que a pesar de haber andado personalmente con Él, que a pesar de haber escuchado sus consejos, sus enseñanzas, queridos, ellos todavía no habían entendido cuál era el propósito de Jesús. No lo aceptaban como Salvador y no habían aprendido a amar y a valorar las virtudes de su semejante. Y se encontraban peleando y discutiendo. Me pregunto, ¿cómo he llegado yo en esta mañana? ¿A quién abofeteé llegando aquí a la iglesia? O más bien, cuando me levanté en la mañana, tal vez alguno de mis hijos, o mi esposa, o mi esposo, o alguien, o el vecino, o el que iba delante de mí en el transporte cuando venía para acá. ¿A quién golpeé ya? ¿Cuál ha sido mi experiencia hasta este momento, que han transcurrido solamente unas 2 o 3 horas? No habían aprendido a valorar. Yo me pregunto, queridos, y yo mismo me pregunto y les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿cuál es nuestra situación? ¿Cómo estoy? ¿Cuántas veces, queridos, he comido la cena del Señor en este caminar que he tenido como adventista del 7º día? ¿Cuántas veces nos hemos sentado en la mesa del Señor para que el Señor me sirva, para que el Señor me limpie? Queridos, y aún pregunto, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo he venido en esta mañana? ¿Cuál es mi actitud hoy en la cena del Señor? Tal vez estoy diciendo, pero mira aquel, ¿cómo es posible? Va a tomar, mira a aquella, pero ¿cómo es posible? Si está en pecado. Recuerdo una dama que decía, ¿y esa lagartija va a participar hoy? Así. Estaba acribillándola y estaba diciendo, pastor, vaya y dígale que no. Y la persona estaba humilde, sentada, la cabeza gacha. Y acá estaba otra escena, apuntando, enojada, furiosa. ¿Cuál de las dos debían ir y tomar? ¿Cuál estaba preparada? ¿Cómo hemos venido hoy? ¿Cómo estoy yo?
Mis hermanos, los pensamientos de los discípulos eran totalmente contradictorios a los de Jesús. Ellos estaban dispuestos a luchar para obtener sus mejores puestos en el nuevo gobierno que Jesús estaría implantando. Ellos estaban dispuestos a desenvainar la espada, queridos, para poder llegar a donde ellos realmente querían. Uno de ellos estaba dispuesto a extorsionar las capacidades del maestro con el objetivo de hacer crecer la bolsa de valores. Esos eran sus pensamientos de ellos en ese momento, pero de pronto el Señor Jesús, queridos, que estaba allí sentado, se pone de pie y todos los ojos de los que estaban allí se ponen fijos en Jesús. Jesús estaba sentado, queridos, allí en el banquito o en el almohadón, y se pone de pie inmediatamente. Ok, ¿qué va a decir? ¿Quién va a ocupar el primer lugar? ¿Quién se va a sentar a la mano? A ver, listo. Yo voy a seguir siendo el líder aquí. Yo voy a seguir teniendo este liderazgo. Pero el Señor Jesús se encamina y menciona que se quita su túnica, se quita su manto, lo pone, toma la toalla, se la ciñe, toma el cántaro, vierte agua, y después comienza a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Y mientras hacía esto, dice: todo aquel que quiera ser el mayor tiene que ser vuestro servidor. ¿Cómo he venido yo, mis amados? ¿De qué manera he venido yo en esta mañana? Todo aquel que quiera ser el más grande, todo aquel que quiera ser el líder, todo aquel que quiera gobernar, todo aquel que quiera aparecer en alto, todo aquel que quiera sobresalir delante de los que quieren, todo aquel que quiera alcanzar lo que quiera alcanzar, tiene que ser primeramente siervo. Y el Rey de los cielos, queridos, el Dios de dioses, el Señor de los señores, desciende del cielo para humillarse, queridos, para venir aquí a la cruz, para morir, derramar su sangre, ser clavado allí, para que usted y yo podamos recibir salvación y vida eterna. Y entonces es entronizado en todo el universo. ¿Cómo ha venido usted en esta mañana? ¿Ha venido deseoso del servicio, de servir? Amados, qué maravilloso es servir. Qué maravilloso. Si te lastiman, sirve. Si te golpean, sirve. Si te dicen una palabra dura, sirve. Si murmuran de ti, sirve, ama. El que quiera ser mayor entre vosotros será un servidor. Qué bofetada, queridos. Wow, class. Qué bofetada. Fue entonces cuando sus discípulos comenzaron a entender. Fue entonces, queridos, cuando ellos comenzaron a darse cuenta cuál era realmente la misión de Jesús. Fue entonces cuando Pedro, queridos, dándose cuenta, entendió y le dice al maestro: déjame ocupar tu lugar, Señor. Déjame lavarte yo a ti, Señor. Dame a mí la oportunidad, Señor. Déjame yo ser tu siervo, Señor. Pero el Señor Jesús le dice: no,
es necesario que yo te lave los pies a ti. Es necesario. ¿Por qué el Señor le dijo a Pedro, es necesario que yo te lave los pies a ti? Queridos, porque los pies de Pedro estaban sucios y polvorientos. Amados, los pies de Pedro venían, no solamente de Pedro, sino de todos los discípulos, estaban con una costra allí de polvo, sucios. ¿No será acaso tal vez que yo también he llegado así en esta mañana con mis pies sucios? ¿Por dónde he caminado en esta mañana? Hemos venido tal vez cargando una costra de polvo y necesitamos ser lavados nuestros pies. Hemos venido cargando una costra tal vez de crítica, de rencor, de chismas, de odio, de venganza, de celos, de envidia, de resentimientos, de ambición, de pesar, de dolor. Hoy es el momento de lavarlos. Hoy Cristo Jesús quiere lavarte. Amén, queridos. Hoy el Señor quiere lavarte. Y quiere que olvides, quiere que quitarte eso, y quiere que olvides, y que comencemos de nuevo, que nos pongamos en conexión con nuestro Salvador, que dejemos eso. Mis hermanos, de este relato yo saco dos enseñanzas. Una, la importancia de servir, ejemplificado en el acto de Jesús, y la importancia de ser servido, ejemplificado también en el acto de Pedro. Veamos la primera enseñanza, la importancia de servir. Mis amados, la lección que Jesús les estaba dando allí tenía valores infinitos, tenía valores celestiales, tenía valores eternos. Queridos, este era el principio del servicio versus el egoísmo y la ambición. Este era el principio del servicio versus el orgullo y la vanagloria. Este era el principio del servicio versus la complacencia propia y la avaricia. El Señor Jesús les dice allí en Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28, le dice ahí, el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro siervo. ¿Qué hace, queridos, un siervo? ¿Rezonga un siervo? Cuando tu manager va a ti y te dice, hey, tienes que hacer esto, ¿qué le dices tú? ¿Qué le dices tú? ¿Lo mandas para allá o qué dices? Yes, sir. ¿Sí o no, queridos? ¿Sí o no? Cuando tu cliente llega y te dice, lo quiero así, 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 ¿usted qué dice? Claro que sí. Y usted le expone las condiciones, ok, este cuesta más, esto está aquí. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El servicio. Pero qué extraños instrumentos que el Señor utilizó. La toalla, el cántaro y el agua. Qué extraños instrumentos que el Señor utiliza. La toalla, el hebrillo, el agua. Si el Señor Jesús hubiera sido yo, queridos, no sé, personalmente, ¿verdad? Y posiblemente también aquí algunos de ustedes. Si el Señor Jesús hubiera sido yo, probablemente yo hubiera escogido, queridos, una espada para mostrarla y dirigirme hacia enfrente y tomar a mis seguidores también en sentido de combate para que mis seguidores se llenen y se compenetren de ese espíritu, queridos. Y no solamente cortar la oreja de una persona, sino cortarle el cuello también. Si yo hubiera sido Jesús, hay que cortarle el cuello a aquel. Ahorita es que vamos, no se olviden de votar, ¿ok? Vamos a... Si yo hubiera sido Jesús,
Si yo hubiera sido Jesús, queridos, tal vez hubiera escogido una tribuna, un púlpito, para poder allí yo pararme allí en esa tribuna, en ese púlpito, para poder lanzar palabras de reproches dirigidas a los políticos de aquel tiempo y decirles, miren lo que están haciendo, decirles sus verdades, les voy a decir esto y les voy a decir lo otro, están haciendo mal, esto lo están haciendo. Si yo hubiera sido Jesús, queridos, hubiese encontrado tal vez personas de renombre, letrados, ilustres, capacitados para poder llegar a los más grandes y así obtener más. Si yo hubiera sido Jesús, tal vez posiblemente hubiera escogido a alguien con talento, con influencia para poder allí alcanzar mis objetivos. Pero el Señor Jesús escoge la toalla, el lebrillo y el agua. ¿Qué significan estos? La vasija o el lebrillo, queridos. Mis amados hermanos, Jesús escoge el lebrillo, Jesús escoge la vasija. La vasija es símbolo, queridos, que en las manos del alfarero divino, esta puede hacer grandes cosas. Puede servir, puede ser útil, puede hacer grandes diferencias, puede hacer una diferencia extraordinaria. Esta vasija, queridos, en las manos de Dios puede hacer grandes cosas. Porque es Dios el que la hizo, la formó. Aunque muchas de las veces tal vez esté craqueada, aquí trajimos algo hermoso, ¿verdad? Algo lindo, pero posiblemente está rota, trizada. Pero en las manos del alfarero divino es totalmente diferente. Y puede hacer grandes y excepcionales cosas. Aunque esté tallada puede servir, queridos, aunque esté partida puede ayudar, aunque esté rota en las manos del maestro, del alfarero divino, puede hacer una grande diferencia, queridos. Y esta vasija es usted y soy yo. Esa vasija quiere ser usada por nuestro Salvador Cristo Jesús. Esta vasija es donde el Señor vierte el agua. En otras palabras, se vierte Él mismo en esta vasija, en ustedes como personas, se vierte Él mismo el agua, porque Él es el agua de vida, para que usted lo lleve y refresque la angustia que hay en el corazón del ser humano. ¿Le gustaría a usted ser esa vasija, querido? ¿Le gustaría a usted ser esa vasija? El agua, el Señor escoge el agua. ¿Qué representa el agua, mis queridos? Representa limpieza. San Juan capítulo 40, versículos 10 al 15, representa a nuestro Señor. Jesús es el agua de vida para poder limpiar. Y sabes que el Señor te quiere utilizar a ti para que como vasija puedas llevar ese agua de vida y puedan vivir. Porque el Señor Jesús dijo una vez, dejad a los muertos que entierren a los muertos. Hay muchos muertos caminando. Por favor, no me malentiendan, no quiero decir que hay fantasmas por allí. No. Aquí posiblemente habemos algunos que necesitamos del agua de vida para poder vivir y salir viviendo en esta mañana. Ese es nuestro deseo, queridos. Sabes, el Señor quiere que tú seas también el agua para poder servir, unir, para poder limpiar, para poder sanar. El Señor escoge la toalla que toma ese lugar del manto. Bueno, ahí tenemos una representación del manto. De ese manto. ¿Símbolo de qué, mis queridos? ¿Símbolo de qué? De su justicia. Él toma la toalla. En la toalla no había ningún valor. Era símbolo del manto que se sacó para que con ese manto de justicia pueda limpiarnos y podamos encontrar salvación en Él.
cuán hermosos, dice la palabra, son sobre los montes los pies que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Los discípulos tenían que aprender a servir. Tenían que aprender a reconocer la importancia del servicio, tenían que aprender a aceptar que tenían que servir a los demás, que eso era lo más importante, tenían que servir a los demás. Me pregunto, mi querido hermano, ¿hemos entendido nosotros la importancia del servicio? Necesitamos servir, necesitamos servir. Pero no solamente eso, sino también necesitamos entender la importancia de ser servidos, como en el caso de Pedro. En el caso de Pedro, queridos, le dice Pedro allí en San Juan capítulo 13, versículos 8 y 9, le dice, pero Señor, ¿cómo se te ocurre, Señor, lavarme tú a mí? Jamás. Yo creo que así le habló Pedro. ¿Cómo se te ocurre, Señor? Y Jesús le contesta, si no te lavare, le responde el Señor, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro cambia la forma de hablar. Oh, mi Señor. Entonces no solo mis pies, sino también mi cabeza y mis manos. Todo yo, Señor, lávame. Mis amados, aquí fue cuando Pedro entendió que lo que Jesús hacía era un símbolo de purificación espiritual. Entendió que era un símbolo de que nuestros corazones debían de estar lavados. Entendió él que era un símbolo de que nuestras mentes necesitaban ser renovadas, emblanquecidas y purificadas. Amados, ningún acto, queridos, ningún acto antes de su muerte puede representar tanto como este del lavamiento de los pies y la Santa Cena. Ninguna agua, queridos, puede limpiar tanto como esta agua. Ninguna toalla puede secar, puede cubrir, puede abrigar tanto como la justicia pura y perfecta de Cristo Jesús. Ninguno. Amados, aunque servir a los demás es difícil, a menudo es más fácil servir que ser servido. ¿Saben por qué? Porque cuando usted es servido, usted está mostrando al de al lado que usted es un necesitado. ¿Me entendieron? Usted está mostrando que usted es necesitado, que no puede pararse, que usted es un inútil. Pero cuando usted sirve, usted está demostrando que usted tiene habilidades, que usted tiene talentos, que usted puede servir. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso el servicio. Mis amados, todavía hoy Jesús se ciñe la toalla y toma el lebrillo. Y en esta mañana quiere lavar nuestras mentes, quiere lavar nuestro corazón. En esta mañana el Señor Jesús también se ciñe la toalla para poder lavarnos. Yo quisiera hacer un llamado en esta mañana. ¿Estamos dispuestos a ser lavados por nuestro Salvador Cristo Jesús? ¿Estamos dispuestos a arreglar nuestras diferencias? ¿Estamos dispuestos a pedir perdón? Y no solamente a pedir, sino a recibir el perdón. Escuchábamos en la mañana
en escuela sabática esa frase: yo perdono, pero no olvido. Qué pequeño, ¿verdad? ¿Habrá alguien aquí que diga eso? Yo perdono, pero no olvido. Queridos, perdonemos. ¿Cuántos quisieran dejarse lavar en este día, esta mañana? ¿Será que hay aquí en esta mañana varios? ¿Cuántos quisieran arreglar esas cuentas? ¿Podrían ponerse en pie, amados? Aquellos que quisieran participar y decirle al Señor: la invitación está hecha para todos. Aquí está la mesa servida. Hay pan y está el jugo de la vid. Depende de usted dejarse servir en esta mañana. Entendamos que es mejor servir que ser servido. Y si usted quiere ser grande, sirva. Sirva. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por la bendición de este momento solemne y especial. Muchas gracias, Padre, porque nos permites llegar hasta este momento solemne, participar de lo que es tus emblemas, tu cuerpo, tu sangre. Rogamos, Señor, para que no despreciemos esto, para que aprovechemos y podamos formar parte. Permítenos humillarnos en esta mañana y pedir perdón si ofendimos. Abrazar, Señor, en vez de odiar. Amar, Señor. Usar las claves que se nos enseñó en esta semana para poder tener una familia unida en casa y en la iglesia. Gracias, Señor. Bendícenos al salir ahorita al rito de humildad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar asiento un momentito? Amados, vamos a abrir las dos puertas allí. Son las 12:05. Vamos a pasar al rito de humildad, que es el lavamiento de los pies, lo que ya hablamos aquí. Los cuartos están preparados. Si mal no recuerdo, los varones estarán en la parte de arriba, en el salón grande. Las damas estarán allá en lo que es el comedorcito que tenemos. Y las parejas, ¿dónde están, Felipe, las parejas? En el cuarto de cuna estarán las parejas. Así que vamos a pasar para allá. Vamos a pedirles a las damas que salgan primero. Vamos a ser caballerosos, las damas que van a participar. Si no van a participar con sus esposos, ¿verdad? Salen. Los varones, también todos los que van a participar, todas las damas, pónganse en pie, todas las damas. Y salgamos, por favor. Los caballeros, muy bien, que van a participar. Las parejas, salgamos. Sí, vamos a participar y después de lavarse los pies, regresen, por favor, para participar. Si alguien se va a quedar aquí, por favor, quisiéramos que se quede en reverencia, que no haya plática, no haya conversación. No sé si el pianista va a estar tocando el piano, ¿okay? Va a haber música suave aquí, pero quisiéramos evitar, si usted se queda, quisiéramos evitar que haya plática, conversación, por favor. Y las dos bancas de aquí de enfrente las vamos a dejar desocupadas porque los diáconos y las diaconisas van a venir. ¿Okay? Vamos a participar.